Frente a la adversidad, Alemania intentó innovar. Desarrollaron aviones a reacción como el Messerschmitt Me-262, que prometían superar a sus contrapartes aliadas. Sin embargo, estos avances llegaron demasiado tarde y en cantidades insuficientes. A pesar de su velocidad y potencia, la falta de combustible y de recursos limitó su efectividad en el campo de batalla. En 1945, durante la batalla de Berlín, la Luftwaffe realizó su última y más desesperada defensa. Los pilotos, muchos de ellos jóvenes reclutas con poca experiencia, se lanzaron a la lucha en un intento de proteger la capital. A pesar de su valentía, se enfrentaban a un número abrumador de fuerzas soviéticas que contaban con superioridad aérea y terrestre. La batalla fue brutal. La Luftwaffe intentó usar todo lo que tenía, lanzando ataques suicidas contra los aviones aliados y defendiendo la ciudad con todas sus fuerzas. Sin embargo, la caída de Berlín era inevitable. La ciudad fue bombardeada intensamente, y el ejército soviético finalmente entró en la capital alemana en mayo de 1945. La resistencia final de la Luftwaffe simboliza la desesperación del régimen nazi en sus últimos días. Muchos de los pilotos que lucharon en esta batalla sabían que el futuro era sombrío. A pesar de los sacrificios, la Luftwaffe no pudo evitar la caída de Berlín, lo que llevó a la rendición incondicional de Alemania y al fin de la guerra en Europa. La historia de la última resistencia de la Luftwaffe no solo resalta el sufrimiento y la desesperación en tiempos de guerra, sino que también sirve como un recordatorio de los costos humanos de los conflictos. La combinación de tecnología, estrategia y moral en la guerra es un tema recurrente en la historia, y la Luftwaffe representa una de las muchas lecciones que la humanidad ha aprendido de la Segunda Guerra Mundial. A medida que la guerra avanzaba hacia su clímax, la Luftwaffe tuvo que adaptarse a las circunstancias cambiantes. A pesar de las dificultades, los líderes alemanes intentaron implementar nuevas tácticas. Se centraron en la defensa de áreas estratégicas, como Berlín y otras ciudades clave, utilizando lo poco que les quedaba en recursos humanos y materiales. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, se enfrentó a desafíos sin precedentes. A medida que los aliados avanzaban en Europa, la Luftwaffe luchaba por mantener su dominio en el aire. En 1943 y 1944, tras las derrotas en Stalingrado y el día D, la Luftwaffe comenzó a perder terreno frente a las fuerzas aliadas. La falta de recursos, el daño a las fábricas y la creciente presión de los ataques aéreos aliados debilitaron significativamente su capacidad. En un intento por revertir la situación, los alemanes desarrollaron nuevas tecnologías, como los cazas a reacción Messerschmitt Me-262. Aunque innovadores, estos aviones llegaron demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. En 1945, la Luftwaffe realizó una de sus últimas y más desesperadas defensas durante la batalla de Berlín. Los pilotos, muchos de ellos inexpertos y jóvenes, lucharon valientemente, pero estaban superados en número y en capacidad por las fuerzas soviéticas. A pesar de los esfuerzos heroicos, la Luftwaffe no pudo evitar la caída de Berlín en mayo de 1945. La resistencia final simboliza no solo la desesperación del régimen nazi, sino también el sacrificio de los pilotos que enfrentaron una batalla casi imposible. La historia de la última resistencia de la Luftwaffe es un recordatorio de la complejidad de la guerra y de cómo la tecnología, la estrategia y la moral pueden influir en el resultado de los conflictos. Este relato proporciona una visión profunda de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Luftwaffe, mostrando tanto sus logros como sus fracasos en un contexto de desesperación. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, se encontraba en una lucha desesperada por mantener el control del cielo europeo. Con el avance de las fuerzas aliadas y el desgaste de sus recursos, la situación se volvió crítica. Contexto histórico: a medida que la guerra se desarrollaba, varios factores contribuyeron al debilitamiento de la Luftwaffe.
Tras las derrotas en batallas cruciales como Stalingrado en 1943, donde el ejército soviético infligió una derrota devastadora a las fuerzas alemanas, la Luftwaffe comenzó a perder su dominio en el aire. En 1944, el desembarco de Normandía, día D, marcó un punto de inflexión. Las fuerzas aliadas comenzaron a liberar territorios ocupados y la presión sobre la Luftwaffe aumentó. La vida de los pilotos de la Luftwaffe enfrentaban una presión inmensa. Muchos eran jóvenes, algunos apenas en sus 20 años, que habían sido reclutados rápidamente en un momento crítico. Estos pilotos recibieron formación acelerada y fueron enviados a combatir en situaciones extremas. La moral variaba, algunos se sentían patrióticos, mientras que otros cuestionaban la viabilidad de la lucha. El miedo y la incertidumbre se apoderaban de muchos, ya que sabían que la derrota era cada vez más probable. La caída de Berlín. A medida que los días pasaban, la situación en Berlín se volvía más desesperada. Las fuerzas soviéticas, impulsadas por la determinación de poner fin a la guerra, avanzaban implacablemente. La Luftwaffe realizó una serie de ataques desesperados, pero la falta de recursos se hacía evidente. A pesar de la valentía de los pilotos, la superioridad numérica y tecnológica de los soviéticos se convirtió en un factor decisivo. La desesperación y el heroísmo. En medio de la desesperación, surgieron actos de heroísmo. Algunos pilotos realizaron misiones suicidas, lanzándose contra formaciones enemigas con la esperanza de hacer la diferencia. Estos actos, aunque valientes, a menudo resultaban en pérdidas devastadoras. La Luftwaffe, que alguna vez fue una de las fuerzas aéreas más temidas, se convirtió en un símbolo de la lucha desesperada del régimen nazi. La rendición y el final de una era. Finalmente, en mayo de 1945, la resistencia de Berlín llegó a su fin. Las fuerzas soviéticas entraron en la ciudad, y la Luftwaffe se vio obligada a rendirse. Este momento marcó no solo el final de la guerra en Europa, sino también el colapso de un régimen que había perseguido su visión de dominio a través de la violencia y la guerra. Reflexiones sobre el legado. La historia de la última resistencia de la Luftwaffe nos deja lecciones importantes sobre la guerra, la valentía y la tragedia. La lucha de estos pilotos refleja la complejidad de la naturaleza humana en tiempos de crisis. La valentía y la desesperación a menudo coexisten, y el costo de la guerra se mide no solo en términos de territorio y recursos, sino también en el sufrimiento humano. Después de la guerra, Alemania enfrentó un largo proceso de reconstrucción. La caída de la Luftwaffe simbolizó el fin de una era, pero también marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del país. A medida que los alemanes comenzaron a reconstruir sus ciudades y sus vidas, la memoria de la guerra y sus lecciones permanecieron presentes en la conciencia colectiva. Tras la rendición de la Luftwaffe y la caída de Berlín, Alemania se encontraba en ruinas. Las ciudades estaban devastadas, y la población lidiaba con el trauma de la guerra. La desconfianza y el miedo se apoderaron de muchos, ya que la propaganda nazi había moldeado sus vidas durante años. El juicio de Nuremberg. Uno de los momentos más significativos tras la guerra fue el juicio de Nuremberg, donde líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra. Este proceso no solo buscó justicia, sino que también permitió al mundo entender la magnitud de los crímenes cometidos durante el régimen. La Luftwaffe, como parte del esfuerzo bélico nazi, fue objeto de escrutinio, y muchos de sus líderes enfrentaron severas consecuencias. La Luftwaffe en la memoria colectiva. La memoria de la Luftwaffe se convirtió en un tema de estudio y reflexión. Mientras algunos recordaban la valentía de los pilotos, otros veían su historia como un recordatorio del peligro del extremismo y la guerra. Las historias de héroes y villanos coexistieron, complicando la narrativa de la historia. Reconstrucción de Alemania. A lo largo de los años siguientes, Alemania se embarcó en un arduo proceso de reconstrucción. El Plan Marshall, implementado por Estados Unidos, jugó un papel crucial en la recuperación económica de Europa, incluida Alemania. La reconstrucción no solo se centró en la infraestructura física, sino también en el restablecimiento de la confianza y la cohesión social.
La evolución de la Luftwaffe con el tiempo, la Luftwaffe fue reformada y reestructurada. Durante la Guerra Fría, la nueva Fuerza Aérea de Alemania Occidental se convirtió en parte de la OTAN, adoptando un enfoque defensivo y colaborativo. Esta evolución reflejó un cambio significativo en la filosofía militar y política del país. Los conflictos no son solo batallas de armamento, sino también luchas por la moral, la identidad y el futuro. Las lecciones aprendidas de esta historia continúan resonando en la sociedad actual, recordando la importancia de la paz y la diplomacia. El legado cultural La Luftwaffe y su historia han sido objeto de numerosos libros, películas y documentales. Estos relatos no solo buscan entretener, sino también educar sobre los peligros de la guerra y la importancia de la memoria histórica. Al explorar estas historias, las nuevas generaciones pueden aprender de los errores del pasado y trabajar hacia un futuro más pacífico. La última batalla, la defensa de Berlín en los días finales de la Segunda Guerra Mundial, la defensa de Berlín se convirtió en un símbolo de la determinación alemana, a pesar de su inevitable derrota. La Luftwaffe, aunque debilitada, lanzó ataques en un intento desesperado por frenar el avance soviético. La tensión en el aire era palpable, y cada vuelo se sentía como una lucha por la supervivencia. Los pilotos de la Luftwaffe eran una mezcla de veteranos desgastados por la guerra y jóvenes reclutas que apenas habían terminado su entrenamiento. Estos jóvenes, algunos de apenas 18 años, eran arrojados a la batalla con la esperanza de hacer la diferencia. La valentía y el miedo coexistían en sus corazones, y muchos se aferraban a la idea de que su sacrificio podría cambiar el rumbo de la guerra. Batallas épicas en el cielo. Los cielos de Berlín se convirtieron en un campo de batalla. A medida que los aviones soviéticos se lanzaban a la carga, la Luftwaffe luchaba ferozmente, a menudo en desventaja. Las acrobacias aéreas eran impresionantes, y los pilotos luchaban no solo por su país, sino por su propia supervivencia. Las explosiones y los gritos resonaban en el aire, creando una atmósfera de caos y heroísmo. La caída de Berlín, un momento de desesperación. El 2 de mayo de 1945, después de semanas de intensos combates, Berlín cayó. Las fuerzas soviéticas, a través de una combinación de estrategia y determinación, lograron tomar el control de la ciudad. Los últimos pilotos de la Luftwaffe, aunque derrotados, fueron recordados por su valentía en un momento crítico. El impacto emocional. La rendición no solo significó la caída de la ciudad, sino también un golpe devastador para la moral alemana. Muchos pilotos, que habían sido entrenados para ser los mejores, se encontraron enfrentando el duro hecho de la derrota. La tristeza y el desasosiego invadieron a aquellos que una vez soñaron con el triunfo. La transformación posterior a la guerra. Tras la guerra, Alemania pasó por un profundo proceso de transformación. La historia de la Luftwaffe se convirtió en un tema de análisis y reflexión. A través de los años, se exploraron no solo las hazañas heroicas, sino también los errores que llevaron al conflicto. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, la Luftwaffe fue reformada, y Alemania empezó a construir un futuro pacífico. La historia de su última resistencia se convirtió en una lección sobre los peligros de la guerra y la importancia de la paz. Las nuevas generaciones aprendieron de estos errores, buscando un mundo donde la diplomacia y la cooperación prevalecieran sobre la confrontación. Lecciones aprendidas. La narrativa de la última resistencia de la Luftwaffe no solo es una historia de guerra, sino un recordatorio de la fragilidad de la paz. En un mundo lleno de conflictos, la necesidad de entender y aprender del pasado se vuelve más relevante que nunca. A lo largo de la guerra, la propaganda jugó un papel crucial en cómo se percibía la Luftwaffe y su misión. El régimen nazi glorificó las hazañas de sus pilotos, presentándolos como héroes defensores de la patria. Sin embargo, a medida que la guerra se volvía más desfavorable, la propaganda también se tornó más desesperada.
La manipulación de la narrativa. Los medios de comunicación controlados por el Estado intentaron mantener la moral de la población a través de relatos heroicos y victorias exageradas. Pero a medida que las derrotas se acumulaban, el descontento y la desilusión comenzaron a crecer entre la población y los propios soldados. La vida en el frente. La vida de los pilotos en el frente era extremadamente difícil. Con las escaseces de combustible y materiales, los vuelos se convirtieron en apuestas arriesgadas. Los pilotos, a menudo aterrorizados por la posibilidad de no regresar a casa, enfrentaban decisiones difíciles. Las misiones se planificaban con precisión, pero las condiciones del combate eran caóticas e impredecibles. La humanidad detrás del conflicto. A medida que la guerra se intensificaba, la humanidad de los pilotos se hacía más evidente. Se formaron lazos entre ellos, y muchos compartieron experiencias que los unieron en medio del horror. A pesar de estar en lados opuestos del conflicto, algunos pilotos incluso admiraban la habilidad y el valor de sus adversarios. El legado de la Luftwaffe. Con el final de la guerra, el legado de la Luftwaffe se convirtió en un tema de debate. Mientras algunos recordaban su valentía, otros cuestionaban la ideología que había llevado a la guerra. La Luftwaffe pasó a ser un símbolo de la complejidad de la guerra moderna, donde los ideales y las realidades a menudo chocan de manera brutal. Educación y reflexión. En las décadas posteriores, Alemania y el mundo comenzaron a explorar estas historias a través de la educación. La historia de la Luftwaffe se convirtió en un estudio sobre los peligros del nacionalismo extremo y la guerra. Las instituciones educativas comenzaron a incluir estas narrativas para ayudar a las nuevas generaciones a comprender el costo humano de los conflictos. La representación en la cultura. A lo largo de los años, la historia de la Luftwaffe ha sido representada en películas, libros y documentales. Estas narrativas artísticas no solo buscan entretener, sino también educar sobre los desafíos de la guerra y las lecciones que se pueden aprender de ella. La reconciliación y la paz. Finalmente, la historia de la última resistencia de la Luftwaffe también se entrelaza con el proceso de reconciliación en Alemania. A medida que la nación se esforzaba por dejar atrás su pasado, muchos comenzaron a trabajar por la paz y la unidad. La comprensión de la historia se volvió vital para evitar la repetición de errores pasados. A medida que las fuerzas soviéticas rodeaban Berlín, la Luftwaffe implementó una serie de estrategias defensivas desesperadas. La idea era maximizar los recursos limitados, empleando tácticas de guerrilla aérea en un intento de desgastar a las fuerzas enemigas. Formaciones de combate. Los pilotos formaron grupos para realizar ataques coordinados, tratando de sorprender a los bombarderos enemigos. Sin embargo, la falta de combustible y aviones operativos limitó gravemente su efectividad. En este contexto, las tácticas de combate se convirtieron en un juego de supervivencia, donde cada misión era un acto de valentía. La realidad del combate. Los combates aéreos eran brutales y a menudo se convertían en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Los pilotos experimentaron la adrenalina de la batalla, pero también el miedo constante de no regresar. La presión psicológica era abrumadora, y muchos enfrentaban dilemas morales mientras luchaban en un conflicto que había trascendido el sentido del deber. La relación entre pilotos en medio del caos, la camaradería se convirtió en un pilar fundamental. Los pilotos forjaron lazos fuertes, compartiendo sus miedos y esperanzas. Algunos incluso mantenían un sentido de humor oscuro como mecanismo de defensa. Sin embargo, también había tensiones. El temor a ser traicionado por un compañero se cernía sobre ellos, creando un ambiente tenso. La última resistencia, un símbolo de desesperación. La última resistencia de la Luftwaffe se convirtió en un símbolo de la desesperación del régimen nazi. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban, la defensa de Berlín se convirtió en un acto de sacrificio. Los últimos días de la batalla fueron una mezcla de heroísmo y tragedia. La batalla final. Los últimos días de la batalla se caracterizaron por un intensificado bombardeo. La Luftwaffe lanzó sus últimos ataques, pero la superioridad numérica de los soviéticos resultó abrumadora. Cada misión se convirtió en una lucha por la supervivencia, y muchos pilotos perdieron la vida en un esfuerzo por proteger lo que quedaba de su patria.
La caída y el futuro cuando Berlín finalmente cayó, fue un momento devastador no solo para Alemania, sino para todo el mundo. La rendición de la Luftwaffe marcó el fin de un capítulo oscuro en la historia. Un nuevo comienzo para Alemania. Con la derrota, Alemania enfrentó la difícil tarea de reconstruirse. La Luftwaffe pasó a ser un recordatorio de las lecciones aprendidas. La guerra no solo trae destrucción, sino también la necesidad de reflexión y cambio. La historia de la Luftwaffe se convirtió en una parte integral de la memoria colectiva, utilizada para educar sobre los peligros del extremismo y la importancia de la paz. Reflexiones sobre el sacrificio. La lucha de los pilotos de la Luftwaffe, aunque trágica, destaca la complejidad de la naturaleza humana en tiempos de guerra. Sus sacrificios fueron el resultado de un sistema que priorizaba el nacionalismo sobre la humanidad. Este legado continúa sirviendo como un recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de aprender del pasado. A medida que la Luftwaffe se desmoronaba, se hizo evidente que la guerra aérea había evolucionado. Los bombardeos masivos de las ciudades alemanas, realizados por los aliados, demostraron que la Luftwaffe ya no podía cumplir su función principal de defensa. La estrategia de bombardeo aliada. Los aliados habían desarrollado una estrategia de bombardeo sistemática que no solo buscaba debilitar las fuerzas aéreas alemanas, sino también desmoralizar a la población civil. Las ciudades eran atacadas no solo por su valor estratégico, sino también para demostrar que la resistencia era inútil. Las secuelas de la guerra aérea. La guerra aérea dejó ciudades devastadas y un costo humano altísimo. A medida que la Luftwaffe se enfrentaba a la derrota, la población civil también sufría. Las historias de la vida cotidiana en Berlín durante la guerra revelan el sufrimiento y la resiliencia de las personas que intentaban sobrevivir en medio del caos. La vida en los refugios. Las familias se refugiaban en sótanos y refugios antiaéreos, enfrentándose al miedo constante de los bombardeos. La vida cotidiana se interrumpía, y las rutinas se adaptaban a la nueva normalidad. Las raciones de comida eran escasas, y la desesperanza se apoderaba de muchos. La resistencia final de la Luftwaffe. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la Luftwaffe realizó sus últimos esfuerzos en un intento por cambiar el rumbo. Los pilotos, a pesar de la desesperanza, continuaron luchando con valentía. El comando de pilotos experimentados. Los pocos pilotos experimentados que quedaban asumieron el mando de los jóvenes reclutas. La caída de Berlín, un momento histórico. La caída de Berlín no solo significó el colapso del régimen nazi, sino también un cambio radical en el mapa político de Europa. La ocupación soviética comenzó, marcando el inicio de una nueva era en la que Alemania se dividiría en dos partes. Consecuencias políticas. La rendición de la Luftwaffe y la caída de Berlín llevaron a la creación de un nuevo orden mundial. Las potencias aliadas comenzaron a discutir cómo manejar el futuro de Alemania, lo que eventualmente resultó en la división del país en Alemania Oriental y Alemania Occidental. La memoria y la reconstrucción. Con el final de la guerra, Alemania tuvo que enfrentar su historia y sus decisiones. La Luftwaffe se convirtió en un símbolo de la lucha entre la ideología y la humanidad. Reconciliación y aprendizaje. A medida que Alemania se reconstruía, la memoria de la Luftwaffe y de la guerra en general se convirtió en un tema de reflexión. La necesidad de aprender de los errores del pasado se volvió crucial para las nuevas generaciones. Las instituciones educativas y culturales comenzaron a explorar estos temas para fomentar un futuro de paz. La narrativa cultural. A lo largo de los años, la historia de la Luftwaffe se ha narrado de diversas maneras en la cultura popular. Desde películas y documentales hasta novelas, estos relatos han capturado tanto la tragedia como el heroísmo de los pilotos. La representación del sacrificio. Las representaciones artísticas a menudo destacan el sacrificio de los pilotos, recordando que, aunque lucharon por un régimen que causó sufrimiento, también eran individuos con sueños y miedos. Esta complejidad añade una dimensión humana a la historia. La innovación tecnológica y la Luftwaffe. A medida que la guerra avanzaba,
la Luftwaffe intentó implementar innovaciones tecnológicas para mejorar su efectividad. Aunque estas innovaciones llegaron demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra, reflejan la lucha de Alemania por mantenerse relevante en un conflicto cada vez más complejo. El Messerschmitt Me-262. Uno de los desarrollos más significativos fue el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción del mundo. Aunque fue un avance impresionante, su producción fue limitada debido a la falta de recursos y la caída de la industria alemana. Pese a su velocidad, no pudo revertir la situación de la Luftwaffe en el campo de batalla. La última semana de combate en los días finales de la batalla por Berlín, la Luftwaffe realizó una serie de misiones desesperadas. Las formaciones aéreas eran cada vez más desorganizadas, y los pilotos luchaban con la incertidumbre sobre su futuro. Un último esfuerzo. Los comandantes de la Luftwaffe intentaron coordinar un último esfuerzo para repeler a las fuerzas soviéticas. Sin embargo, la falta de combustible, aviones operativos y la moral decaída de los pilotos dificultaron estas operaciones. A pesar de ello, algunos pilotos continuaron volando, dispuestos a arriesgarlo todo. La caída de Berlín, un símbolo de cambio. La rendición de Berlín no solo significó el fin de la Luftwaffe, sino también un punto de inflexión en la historia mundial. La caída de la capital alemana fue un símbolo de la derrota del régimen nazi y de la lucha por la libertad. Impacto en la población civil. La caída de Berlín tuvo un impacto devastador en la población civil. Las atrocidades cometidas durante la guerra, incluyendo los bombardeos, dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva. La población civil sufrió enormemente y se enfrentó a una nueva realidad bajo la ocupación soviética. La división de Alemania. Con la rendición, el destino de Alemania se volvió incierto. Las potencias aliadas comenzaron a discutir cómo dividir el país, lo que llevaría a la creación de Alemania Oriental y Alemania Occidental. Esta división tendría profundas implicaciones políticas y sociales durante las siguientes décadas. La Guerra Fría y sus consecuencias. La división de Alemania marcó el inicio de la Guerra Fría, un periodo de tensiones globales entre el bloque occidental y el bloque oriental. Las lecciones de la Luftwaffe y de la Segunda Guerra Mundial se utilizaron para moldear políticas y estrategias durante este tiempo. La reflexión sobre el pasado. A medida que Alemania avanzaba hacia la reconciliación, la historia de la Luftwaffe se convirtió en un tema de reflexión. La necesidad de confrontar el pasado y aprender de él se hizo evidente. Educación sobre la guerra. Las escuelas y universidades comenzaron a incluir el estudio de la Luftwaffe y la Segunda Guerra Mundial en sus currículos. Las nuevas generaciones aprendieron sobre los costos de la guerra, la importancia de la paz y la necesidad de una sociedad unida. La representación en la cultura popular. La historia de la Luftwaffe ha sido representada en la cultura popular a través de diversas formas de arte. Desde películas hasta novelas, estas representaciones han capturado tanto el heroísmo como la tragedia. Reflexiones culturales. Las narrativas sobre la Luftwaffe a menudo exploran la lucha interna de los pilotos, quienes enfrentaron dilemas morales mientras luchaban por un régimen que causó sufrimiento. Estas historias humanas permiten una conexión más profunda con el público y fomentan una comprensión más rica de la historia. La historia de la Luftwaffe no solo se centra en la guerra aérea, sino que también ofrece valiosas lecciones sobre la humanidad en tiempos de crisis. A medida que los pilotos y la población civil enfrentaban la adversidad, surgieron temas de resistencia, sacrificio y la búsqueda de esperanza. El valor del sacrificio. Los pilotos de la Luftwaffe, en su desesperación, demostraron un valor extraordinario al enfrentar un enemigo abrumador. Aunque muchos luchaban por un régimen opresor, su sacrificio personal se convirtió en un símbolo de la lucha humana por la supervivencia. Las consecuencias de la derrota. Con la caída de Berlín, las repercusiones de la derrota se hicieron evidentes no solo para Alemania, sino para el mundo entero. La Luftwaffe, como parte integral del esfuerzo bélico nazi, fue recordada como un ejemplo de lo que ocurre cuando la ambición y la ideología se convierten en destructivas. La reconstrucción y el perdón. Tras la guerra, Alemania se embarcó en un proceso de reconstrucción.
Las lecciones aprendidas de la historia de la Luftwaffe se integraron en el diálogo nacional sobre el perdón y la reconciliación. Se reconoció la necesidad de confrontar el pasado para construir un futuro más pacífico. Narrativas de supervivencia. A pesar de la devastación, muchas historias de supervivencia emergieron en medio del caos. Los relatos de familias que se unieron para enfrentar las adversidades, y de pilotos que, a pesar de las circunstancias, ayudaron a salvar vidas, son testimonios de la resistencia humana. El valor de la comunidad. Las comunidades, aunque afectadas, se unieron para apoyarse mutuamente. Las redes de solidaridad se formaron, y las historias de ayuda y sacrificio se convirtieron en parte de la narrativa colectiva. La historia en el presente. Hoy en día, la historia de la Luftwaffe se estudia no solo como un capítulo de la Segunda Guerra Mundial, sino como una lección sobre el costo de la guerra y la importancia de la paz. La memoria de aquellos tiempos difíciles se utiliza para fomentar el diálogo y la comprensión en un mundo que aún enfrenta conflictos. El futuro de la narrativa histórica. Las historias de la Luftwaffe, sus pilotos y la población civil continúan resonando en el presente. A través de la educación y la cultura, estas narrativas sirven como recordatorio de que el pasado puede informar y guiar el futuro. La evolución de la Luftwaffe en la cultura popular. Con el paso del tiempo, la Luftwaffe ha sido retratada en una variedad de medios, desde documentales hasta novelas históricas y películas de guerra. Estas representaciones ayudan a mantener viva la memoria y fomentan un debate sobre los dilemas morales que surgieron durante la guerra. El arte como reflejo de la realidad. El arte ha sido una herramienta poderosa para explorar las complejidades de la guerra. A través de la música, la literatura y el cine, las historias de la Luftwaffe han inspirado a nuevas generaciones a reflexionar sobre el pasado y sus implicaciones. Reflexiones finales. La historia de la última resistencia de la Luftwaffe es un testimonio de la lucha humana en tiempos de guerra. Al recordar estos eventos, se hace evidente la importancia de la paz, la reconciliación y el entendimiento. Cada historia, cada sacrificio, contribuye a un legado que sigue siendo relevante hoy en día. La historia de la Luftwaffe también pone de relieve un tema crucial, la deshumanización que acompaña a la guerra. A medida que el conflicto se intensificaba, tanto los pilotos como la población civil comenzaron a perder su sentido de humanidad en medio del caos. Los estragos de la propaganda. La propaganda nazi había deshumanizado al enemigo, presentando a los aliados como seres inferiores. Esto generó un ciclo de violencia y odio que se alimentaba a sí mismo. A medida que la Luftwaffe luchaba por mantener su posición, muchos pilotos y soldados fueron empujados a actuar en contra de su propia moralidad. La fragilidad de la moralidad. Los pilotos se encontraron en situaciones donde debieron tomar decisiones difíciles. Enfrentados con la posibilidad de muerte, algunos tomaron decisiones que iban en contra de su ética personal, lo que les dejó cicatrices emocionales que perduraron mucho después de la guerra. La impactante rendición. Con la caída de Berlín, el momento de rendición se convirtió en un evento cargado de emociones. Para muchos pilotos, rendirse significaba el fracaso de un ideal, el colapso de un régimen en el que habían creído. Los últimos días en el cielo de Berlín. Los últimos días de combate fueron caóticos. Las ciudades eran bombardeadas, y la Luftwaffe, cada vez más desorganizada, enfrentaba la desbandada de sus filas. Los pilotos se enfrentaron a la realidad de que sus esfuerzos eran insuficientes para cambiar el destino de la guerra. La reconstrucción psicológica. Después de la guerra, muchos pilotos de la Luftwaffe, así como los civiles, enfrentaron el trauma de sus experiencias. El proceso de reconstrucción no solo se refería a la infraestructura física, sino también a la recuperación emocional. El tratamiento del trauma de guerra. Las terapias y los programas de apoyo comenzaron a aparecer para ayudar a quienes habían enfrentado la guerra. Se reconoció la necesidad de abordar el trauma colectivo y individual, lo que llevó a un mayor enfoque en la salud mental. La narrativa colectiva de la guerra. A medida que Alemania se recuperaba, la narrativa de la Luftwaffe se integró en una historia más amplia sobre la guerra. La reflexión sobre los errores del pasado se volvió esencial para evitar que se repitieran.
El papel de la historia en la identidad nacional. La historia de la Luftwaffe y la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un tema de discusión en el proceso de formación de la identidad nacional de Alemania. Se buscó reconciliar el pasado con la necesidad de construir un futuro en paz. La memoria cultural. A través de libros, películas y otros medios, la historia de la Luftwaffe ha continuado resonando. Las representaciones culturales han ayudado a mantener viva la memoria de los sacrificios y las lecciones aprendidas. La influencia en las nuevas generaciones. Las historias de la Luftwaffe se enseñan en las escuelas y se exploran en la cultura popular, brindando a las nuevas generaciones la oportunidad de aprender sobre la complejidad de la guerra y la importancia de la paz. Reflexiones sobre la resiliencia humana. La historia de la última resistencia de la Luftwaffe también resalta la resiliencia humana. A pesar de la desesperanza y la destrucción, las historias de valentía y solidaridad prevalecen. El poder de la narrativa. La narrativa de la Luftwaffe, aunque marcada por la tragedia, también revela la fuerza del espíritu humano. Los sacrificios de aquellos que lucharon, junto con las historias de aquellos que sobrevivieron, ofrecen un testimonio de la capacidad de las personas para adaptarse